En el día de hoy vamos nosotros a ver lo que es la respiración celular. Nosotros vimos este proceso de la fase de la fotosíntesis, en la fase oscura, en la fase lumínica que pasaba en estos dos procesos que realizan las plantas. Ahora vamos a la respiración celular, que es otro proceso que realizan los seres vivos. Igual las plantas también respiran. Así que las plantas también hacen respiración celular, igual nosotros, los seres vivos más desarrollados, también hacemos este proceso de respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es cuando se rompen los enlaces químicos de sustancias energéticas, como cuáles, como las grasas, las proteínas, los carbohidratos, y esta, a su vez, al rompimiento de ellas, liberan una cantidad de energía necesaria que nosotros necesitamos. Entonces, esa energía que se almacena en moléculas de ATP, en la cual yo decía la semana pasada que ATP, adenosín trifosfato, ese es el compuesto, se llama así, y las cuales son degradadas por las células para utilizarlas en actividades como cuáles, como locomoción, reproducción y otras actividades. Entonces, todo este proceso de respiración celular, la célula necesita hacer esto para que se almacene una buena cantidad de energía para que usted pueda realizar ciertas actividades que tiene que hacer nuestro organismo. Entonces, ¿dónde se realiza toda esta respiración celular? A través de unos organelos citoplasmáticos que están dentro de las células que se llaman mitocondrias. Mitocondria es allí donde ocurre todo este proceso. Entonces, eso en los animales, en las plantas no tienen mitocondrias. No lo hacen la mitocondria, lo hacen entonces en los cloroplastos. Es allí donde hacen este tipo de respiración celular. Y entonces eso se da en la célula. Entonces, ¿cómo se realiza esa degradación? ¿Cómo se realiza el proceso de respiración celular? Eso se da a través de la célula, en donde el compuesto atraviesa la membrana plasmática, entra a la célula directamente a las mitocondrias y realiza los procesos fundamentales que conlleva a la respiración celular. En este caso podemos llamar el ciclo de Krebs, la glucólisis y la fermentación. Todas estas reacciones ocurren dentro de la célula. Y como la mayoría de los seres vivos, todos los seres vivos tienen células, entonces este proceso lo realizan los seres vivos dentro de esa célula. Todo ocurre a nivel celular. No podemos confundir la respiración celular, porque eso lo realizan las células, con la respiración pulmonar o branquial que realizan los animales. Por eso es que nosotros también respiramos. Cuando respiramos, cuando decimos que nosotros utilizamos el oxígeno y desechamos el dióxido de carbono, eso se llama respiración. Acá hay respiración celular, entonces acá hay procesos en donde se obtiene energía. Entonces, ¿qué hace la respiración celular? Es un proceso que transforma la energía química almacenada en la glucosa en energía metabólica acumulada en los enlaces de fosfato del ATP. O sea que la glucosa entra a la célula a través de la membrana celular, se realiza una serie de procesos. Ahí tenemos la glicólisis, tenemos también la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs, y al final se almacena energía en forma de ATP. Entonces hay una producción de ATP en este proceso. Ahí hay una producción de energía. Cuando hablamos de ATP,
estamos hablando de producción de energía. Y al final, entonces, los productos de desecho son el dióxido de carbono y el agua. Y esto ocurre dentro de la mitocondria, como también puede ocurrir dentro de la célula en sí. Entonces, la respiración celular la podemos dividir en dos, en respiración aeróbica, respiración anaeróbica. La respiración aeróbica significa de que esta respiración necesita o ocurre con la presencia de oxígeno, mientras que la respiración anaerobia no necesita oxígeno para poder ella realizarse. Entonces, ¿dónde podemos nosotros ver que esto ocurre? Esto ocurre en las células animales como en vegetales. O sea, estaba diciendo que la respiración celular ocurre dentro de las células animales y también vegetales que son de las plantas. Entonces, es un proceso complejo que incluye tres fases: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Entonces, dentro de la respiración aeróbica ocurre un proceso, ocurre una reacción, y que esta reacción la podemos medir a través de la ecuación esta que tenemos aquí, donde tenemos la glucosa más el oxígeno que entra, entonces se libera dióxido de carbono, agua y 38 ATP. 38 ATP, estamos hablando de 38 unidades de adenofín trifosfato, que es energía, se libera energía. Entonces, ustedes ven ahí en la imagen, en la imagen donde la glucosa entra a la célula, ocurre entonces la glicólisis, y la glicólisis, ustedes ven que él pasa a través de pasa por ciertas reacciones. Entró la glucosa, realiza glucólisis, hay ganancia de 2 ATP, se forma 2 ácidos pirúvicos, viene otra reacción que se llama la fermentación de ácido láctico y etanol, se forma con 2 átomos de dióxido de carbono, pasa a la mitocondria, en donde ocurre los otros dos procesos que siguen, que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrones. Ahí en el ciclo de Krebs se liberan 2 ATP más, y acá en la cadena de transporte de electrones se liberan 34 ATP. Viene siendo un total de 38 ATP que se forma en la respiración aeróbica. Y al final también usted va a tener un producto en cantidades de oxígeno y también en agua. Así que la respiración aeróbica ocurre en la célula con estos tres procesos. Vamos a explicar cómo ocurre en cada uno de los procesos. En la glicólisis o glucólisis, este proceso es cuando la glucosa entra y empieza a degradarse esa glucosa. Entonces es allí cuando ocurre, cuando la glucosa entra, se degrada en ácido pirúvico, de forma acetilcoenzima A, y al final va a haber una producción de energía en NADH. Igual también va a liberar átomos de dióxido de carbono, como en CO2. Entonces significa que ya aquí cuando entra en glicólisis, ya empieza a formarse, se forman 2 ATP de energía, ya hay una producción de energía. Este proceso va a seguir, no se queda ahí, y pasa entonces al ciclo de Krebs. Entonces, este ciclo de Krebs es la principal vía aeróbica de degradación oxidativa de los productos de la glucólisis. Como en la glicólisis se formó al final acetilcoenzima A, se llama este que está aquí, formación de acetilcoenzima A, pasó entonces a sufrir una serie de reacciones. Se forma entonces el citrato, del citrato se toma isocitrato, de ahí se va formando seres compuestos, succinato, y al final se decompone en oxalacetato. Entonces, en todas estas reacciones se va formando ATP, se va formando
una cantidad de energía necesaria que la célula va a producir. Entonces, este ciclo que se llama ciclo de Krebs, también le llaman el ciclo del ácido tricarboxílico. O sea, se puede llamar de las dos formas. Ciclo de ácido tricarboxílico porque intervienen ácidos orgánicos con 3 grupos carboxílicos. Entonces, la respiración aeróbica ocurre en la mitocondria central energética de la célula. Eso lo dije hace un rato, y lo ocurre dentro de la mitocondria. Y la mitocondria viene siendo un organelo que, si ustedes vieron las partes de la célula, y que la célula tiene 3 partes fundamentales, y de esas 3 partes fundamentales estamos hablando de núcleo, citoplasma, membrana celular, y que en el citoplasma están todos los organelos. Así que yo me imagino que ustedes ya deben tener conocimiento de todas esas partes de esos organelos. Esos organelos dentro de esos organelos están las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, y ahí vamos a ver bastantes organelos, pero la que tienen que ver con la producción de energía y donde hay una central energética de la célula es en la mitocondria. Entonces, este ciclo de Krebs ocurre dentro de las mitocondrias. Entonces, al final aquí usted va a ver una producción de 2 ATP más en este ciclo. Entonces, ya al final tienes el oxalacetato, viene el producto, se produce CO2, NADH, entra en la cadena de transporte de electrones de la membrana celular. Entonces, en esta membrana celular ocurre todas esas reacciones y se va a liberar, ¿qué se va a liberar? Energía para producir la síntesis de ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, entonces usted va a tener una producción de 38 ATP en total, que va a obtener durante todo el proceso de la respiración celular aeróbica. Entonces, como producto también va a tener el agua y va a tener oxígeno. Entonces, esta es la última fase de la respiración aeróbica, que es la cadena de transporte de electrones, la cual está integrada por una serie de pigmentos respiratorios de la mitocondria, desde que inicia hasta que concluye el proceso de transporte de electrones. En esta cadena de electrones se generan 34 ATP, como le había dicho. Se le suman los 2 ATP que se generó en el ciclo de Krebs, son 36, y los 2 ATP que generó en la glucólisis vienen siendo un total entonces de 38 ATP. Por eso que la ecuación que yo les presenté en la respiración aeróbica significa de que cuando entra la glucosa con el oxígeno, al final se va a obtener 6 compuestos de dióxido de carbono, 6 de agua y 38 ATP. Pero para poder que esa reacción se dé, la glucosa tiene que pasar por esos 3 procesos complejos, o estas 3 fases, empezando por la glucólisis y terminando con la cadena de transporte de electrones. Entonces, al final de la cadena de transporte de electrones se libera la cantidad de energía que son de 38 ATP. Y por eso es que se considera que es la etapa más importante de la respiración aeróbica, porque si ustedes ven que la glicólisis se formaron 2 ATP, en el ciclo de Krebs 2 ATP, y en la cadena de transporte de electrones 34 ATP. Ustedes se dan cuenta de que es allí donde se va a liberar, donde se va a producir la mayor cantidad de síntesis de ATP, porque son 34, mientras que en los otros solamente estabas produciendo 2 ATP. Esto fue lo que es la respiración aeróbica. Acuérdense que la respiración celular aeróbica ocurre con la presencia de oxígeno. Y si ustedes ven, todo se da a través, todo se va a través de la utilización del oxígeno. Aquí en esta parte entra, aquí entra la glucosa.
igual también el oxígeno, y se va a seguir utilizando, y lo que va desechando al final es dióxido de carbono, CO2, que es el producto de la ecuación que tenemos aquí, que al final se va a producir dióxido de carbono, agua y los 38 ATP, y el agua al final entonces se forma acá en la cadena de transporte de electrones, donde usted va a formar al final que la célula, a través de la membrana esta lipídica que están aquí, va a desechar como producto el agua y el oxígeno. Entonces, la respiración anaerobia o anaeróbica es diferente porque ella no utiliza un oxígeno, ella utiliza otros compuestos que es diferente al oxígeno. Entonces, es la que realiza algunos organismos, como cuáles, bacterias y hongos. Acá, que dije al principio que esta respiración celular la hacen los animales y las plantas. Creo que les dije por aquí en uno de estos, se presentan animales como en vegetales, o sea, en las plantas. Entonces, acá en la respiración anaeróbica o anaerobia, se va a utilizar otros compuestos que es diferente al oxígeno. Entonces, quienes realizan este proceso, algunos organismos, como las bacterias y los hongos, y es sin presencia de oxígeno. Entonces, esta respiración utiliza iones como aceptores terminales de electrones, tales como nitratos, sulfatos, y el mecanismo más común de respiración anaerobia es la fermentación. Entonces, este es otro proceso que ocurre dentro de la respiración celular, pero en condiciones anaeróbicas. ¿Y dónde utilizamos? Ustedes han escuchado, ¿no?, decir fermentación. Sí, se fermenta el vino, se fermenta, qué sé yo, la cerveza. Y entonces este proceso lo hacen en las industrias. Los procesos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, estos son procesos anaeróbicos, ahí no hay presencia de oxígeno. Entonces, para que ustedes vean de que este tipo de respiración lo realizan estos organismos que están presentes dentro de las bacterias y hongos. Entonces, es por eso que la respiración anaeróbica tiene que ver mucho con lo que es el proceso de comercialización en las industrias como parte de la fermentación. Y también se degrada glucosa en ausencia, pero aquí se va a degradar glucosa en ausencia de oxígeno. Y también va a haber liberación de energía, liberación de ATP. Simple y sencillo que aquí no va a haber por ningún momento la presencia de ningún átomo de oxígeno. Entonces, esta imagen que está aquí, se ven un trozo de hierro. Parece que este trozo de hierro se oxida o usa en presencia de otro hierro, presencia de hidrógeno y ácido sulfúrico, que está aquí. Entonces ocurre una oxidación de ese material, y el ácido sulfúrico es ácido y los iones de hidrógeno con azufre, y acá el hierro, ustedes van a ver que no hay presencia de oxígeno por ningún lado. Entonces, dentro de la respiración anaeróbica encontramos dos tipos de fermentación. La primer tipo de fermentación es la fermentación alcohólica, y es la que lleva a cabo las levaduras de alguna bacteria. Por eso les decía que este proceso la hacen las industrias. ¿Por qué? Porque las industrias son los que fermentan el alcohol. En este caso, la industria esta de Valera Hermano, Alcoholes del Istmo, utilizan este proceso en el cual utilizan la glucosa, utilizan una glucosa, y al final se va a formar etanol, que es el compuesto que estamos buscando. Pero, y dirán ustedes, pero este proceso de la fermentación alcohólica, ¿dónde empieza? Bien, por eso que dentro de las licorerías estas industrias que acabo de mencionar necesitan la caña de azúcar. Entonces, la caña de azúcar, ¿qué es caña de azúcar? Usted pela una caña y se la chupa, y eso es como si dulcito, tiene azúcar. Entonces, esto tiene presencia de glucosa. Entonces, la glucosa está presente allí.
Entonces, allí empieza lo que es el proceso de la fermentación. Se lleva a cabo. ¿Y qué son las levaduras? Y levaduras son algunos, pertenecen a los reinos de los hongos. Entonces, y en presencia de esa levadura ocurre una fermentación. Y esa fermentación, allí hay una degradación de esa glucosa y al final vas a tener una formación de etanol. Entonces, pero esto ocurre sin la presencia de oxígeno. Si usted ve en el diagrama, la glucosa entra a la célula a través de ADP, se forma ATP, como ustedes están viendo aquí, se forma ATP, se degrada 2 piruvatos, sale el dióxido de carbono y se forman 2 acetaldehído. Y de nuevo viene ese ciclo, pasa por otro, por acá con la presencia de NADH y NADH, y se forman el 2-etanol, que ya eso está perteneciente adentro de los alcoholes, de lo que es el etanol. Ya con el etanol, entonces, ya tenemos el compuesto base para producir el alcohol etílico, como también como ocurre en los vinos. Puede ser que dentro de los vinos, para que los vinos fermenten, usted tiene que dejar el vino dentro de una botella, un poquito de agua, y ahí el vino va a entrar en un proceso que se llama fermentación. La uva va a empezar a fermentarse y va a producir gas. Cuando usted destapa esa botella, lo primero que va a salir es gas, porque la producción de eso se está dando a través de algunas bacterias que degradan la glucosa de las uvas y se va formando otros compuestos. Y estos compuestos entonces vienen siendo el etanol al final de la fermentación alcohólica. El otro proceso de la fermentación de la respiración anaeróbica tenemos entonces la fermentación del ácido láctico, que es otro proceso diferente a la respiración celular aeróbica. Acuérdense que dentro de la respiración celular aeróbica ocurren estos 3 procesos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Entonces, dentro de la respiración anaeróbica, entonces ocurren 2 procesos que la realizan algunos organismos como bacterias y hongos. Entonces, estos 2 procesos se llama la fermentación alcohólica y la fermentación ácido láctico. Que en la fermentación alcohólica entonces se produce al final del proceso etanol cuando las moléculas de glucosa entran dentro de las células y llevan a cabo las reacciones necesarias para que se formen 2 piruvatos, 2-acetaldehído y al final 2 moléculas de etanol. Esta ocurre sin la presencia de oxígeno. Acuérdense que la fermentación alcohólica es sin la presencia de oxígeno. No hay oxígeno por ningún lado, se utilizan otros compuestos anaeróbicos. Entonces, en la fermentación ácido láctico, este proceso lo realizan igual también las bacterias. ¿Dónde ocurre este proceso en la industria? Este proceso ocurre en las industrias de yogur, en la industria de quesos, porque empezamos con la fermentación. Igual también vas a descomponer la glucosa para que se formen otros compuestos. Y aquí viene, acá en la fermentación alcohólica, utilizas glucosa y se forman etanol, que ya esto da pie a la producción de alcohol etílico. Acá en la fermentación ácido láctico se utiliza la glucosa y al final vas a obtener 2 lactatos. Pero para que se dé, si ustedes ven en las 2 reacciones, va a haber una ganancia de ATP. Igual también dentro de la fermentación ácido láctico también va a haber una ganancia de ATP. Así que también hay producción de energía. Entonces, este proceso de la fermentación del ácido láctico es también igual
ocurre sin la presencia de oxígeno, ocurre obteniendo de otros compuestos diferentes al oxígeno, y esto entonces se utiliza en la producción de yogur, queso y otros productos derivados de ello. Acuérdense que dentro del yogur, para que ese proceso se dé, allí las industrias utilizan unos microorganismos, unas bacterias. Esas bacterias son las que realizan este procedimiento. Sin esas bacterias, entonces, hay dos tipos de bacterias ahí que tienen que intervenir en este proceso. Y si esas bacterias no están dentro de ese proceso, no se va a formar yogur. Igual también el queso, el mismo procedimiento. Eso, el queso, ustedes ven que la leche, usted puede tener la leche allí, a los 2 días usted va formándose que esa leche, dice uno, la leche se está cortando. Entonces va a ocurrir, ¿por qué? Porque hay una intervención dentro de ella, en la utilización de ciertas bacterias que degradan esa leche y la transforman en otro producto. Pero esos son bacterias que realizan este tipo de fermentación. Para repasar, que la respiración celular se da en la célula, y que esta respiración hay una producción y se almacenan moléculas de ATP, las cuales son degradadas por la célula para utilizar en actividades como cuáles, como locomoción, reproducción y otras actividades. Entonces, usted necesita energía en forma de ATP para realizar estas actividades. Entonces, todo este proceso lo está haciendo la respiración celular, y que dentro de la respiración celular no es más que una degradación de la glucosa, en donde va a entrar en contacto con los tres procesos a nivel celular, que son tres procesos a nivel celular, en donde la glucosa pasa por un proceso de glucólisis, pasa por el proceso de ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, y también ocurre sin la presencia de oxígeno. Entonces, cuando es sin la presencia de oxígeno, se forma lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación ácido láctico. Y cuando es la presencia de oxígeno, entonces se forman tres procesos que son la glicólisis, cadena de transporte y ciclo de Krebs. Entonces decía que este proceso se transforma en energía química almacenada de la glucosa, y que en la respiración aeróbica hay, ya les había mencionado, son los tres procesos esos, en donde hay una ecuación, y al final todo para que se produzcan esos 38 ATP necesarios, tiene que pasar por todos los tres procesos anteriores: glicólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Le decía también que todo esto ocurre en las mitocondrias, y que la glicólisis no es más que la degradación de la glucosa a ácido pirúvico, y que ese ácido pirúvico al final se va a formar acetilcoenzima A. Pero de esa glucólisis se van a producir 2 ATP. De ahí pasamos al ciclo de Krebs, que es la vía aeróbica principal, donde hay una degradación oxidativa de los productos de la glucólisis, que este ciclo también se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en donde la acetilcoenzima A al final pasa por una serie de reacciones y se transforma en oxalacetato, y que en el ciclo de Krebs va a haber una ganancia de 2 ATP. De ahí entonces la glucosa, ya que está formada en oxalacetato, en NADH, esta pasa para la cadena de transporte de electrones, en la cual hay un proceso de transporte de electrones y se genera un total de 34 ATP. Sumando de los 2 ATP en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, al final va a haber una producción de 38 ATP, como lo decía la ecuación, y también una producción de agua y oxígeno. Entonces les decía que en la respiración anaeróbica son las que realizan algunos organismos
como la bacteria y hongo, sin la presencia de oxígeno, y que estos tipos de respiración electrones ocurren en más en los nitratos y sulfatos, y que este mecanismo es más común dentro del proceso de importancia comercial, industrial y medicinal. Como es ahí, aquí también se degrada la glucosa, pero en ausencia de oxígeno. Y final también va a haber una liberación de energía. Y que dentro de esa respiración celular anaeróbica hay dos procesos que son la fermentación alcohólica, que es la que lleva las levaduras y alguna bacteria, en donde hay una producción de alcohol etílico y dióxido de carbono como productos finales, y donde podemos ver esa producción en la industria del pan y el vino. Entonces, la glucosa entra, al final se va a formar con moléculas de etanol, y esta a su vez va a dar paso a lo que es a la formación del dióxido de carbono y alcohol etílico. Entonces, otro de los procesos de la respiración anaeróbica tenemos la fermentación ácido láctico, que es el proceso que realizan algunas bacterias donde el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico, muy utilizado en la producción de yogur, queso. Entonces, es allí donde ocurre con la presencia, eso sí, con la presencia de bacterias para que se dé todo el proceso de esta fermentación. Y en la fermentación alcohólica, en la presencia de levaduras de alguna bacteria. Y acá entonces tenemos la presencia de alguna bacteria. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. El taller que ustedes van a hacer, preguntas escritas, ustedes me preguntan es por mensaje. Bien, el taller número 4, que es este que está aquí, ustedes van a utilizar, van a desarrollar las actividades del módulo de la página 18 hasta la 20. Ese va a ser el taller número 4. Tomé esa parte porque lo vi muy importante, el desarrollo de esas actividades. Ustedes tienen el módulo, ¿verdad? Pregunto. Sí, profesor. Bueno, solamente van a desarrollar esas actividades de esas páginas que les acabo de mencionar. Entonces, cuando desarrollen esas actividades, me las van a subir a la plataforma en donde ustedes ya han hecho, me imagino, los 3 talleres anteriores. Yo vi algunos por ahí que faltaban todavía enviarlos. En la semana que viene, el día lunes, voy a estar subiendo el parcial de biología. Este parcial le voy a dar un tiempo estipulado para que ustedes lo respondan, y igual va a ser en la misma plataforma, y no va a entrar el tema el tema número 4, el taller número 4. Ustedes solamente es hasta el taller hasta el tema número 3, y ustedes le voy a dar un tiempo, y después de ese tiempo ya no van a poder resolver el ejercicio porque lo voy a dejar cerrado. No como las actividades que tienen ustedes allí, que esas actividades siguen siendo actividades que nunca les dejé una fecha cerrada. Ustedes todavía pueden seguir enviando las actividades, pero eso sí, está perdiendo puntos si las sube después de la fecha indicada. Así que, ¿de qué van a estudiar? Los ejercicios de memoria para mí no son funcionales. Los ejercicios de comprensión son para mí, de análisis son para mí lo más importante. Así yo me di cuenta si ustedes están comprendiendo, analizando o argumentando sobre un tema. Así que no van a ver ustedes llenar espacio ni todo el amor respuesta, nada de esto dentro de los ejercicios que yo voy a poner. Ustedes se van a dar cuenta, las preguntas van a ser sencillas, no es que tienen que ir a buscar por dónde, no, ningún libro, nada. Ustedes esas preguntas, usted mismo la analiza y usted mismo me las escribe. Me escribe la respuesta en base a la comprensión de los temas que hemos dado. Y va a ser sencillo. Así que ustedes se preparan para ese ejercicio. Yo lo voy a estar para que usted esté pendiente, entrando a la plataforma y tratar de resolver
los talleres que están allí, y si no lo han resuelto, que por favor no se le vayan acumulando los talleres para que así usted tenga tiempo de hacer todas esas actividades. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado si Dios quiere, nos lo permite, y que pase un buen fin de semana.